significa que va a ser menos difícil, digamos, operacionalizar el tema, pero vamos a tratar justamente de por lo menos dejarlo un horizonte un poquito más claro. Seguramente la idea es que se conecte justamente con la lógica de la información. Entonces, para principiar, recordando un poco lo de la semana pasada, acuérdense que habíamos empezado diciendo que el concepto de democracia era un concepto complicado de definir y que en la práctica, especialmente uno de los principales formas de poder dilucidar el tema de la democracia, verlo en la distinción entre democracia como medio o democracia como fin. Ustedes lo ven como la democracia como fin, seguramente allá aparece uno de los tantos distintivos de la democracia, que es justamente el tema sobre la democracia sustantiva. Y si ustedes lo ven como democracia como medio, pues aparece todo el tema de democracia procedimental, que obviamente usted va a pensar justamente en la temática de las elecciones y de las reglas procesales, por ejemplo, la definición de gobierno. La democracia básicamente es el método, la forma, digamos, de definir quién toma decisiones bajo los procedimientos. Es como les decía, una forma mucho más segura, no menos compleja, pero es más segura de visualizar el tema de la democracia. Entonces, empezando con esto, justamente hoy vamos a centrar ya, digamos, en el sistema específico de los procesuales. Ustedes se van a dar cuenta de todas maneras que ahí hay un gran campo de análisis y de estudio. Pero, insisto, conceptualmente hablando, va dejando más claridad que si lo entráramos por el otro lado, por el tema de los procesuales. Entonces vamos a también aprovechar que también desde que yo me lo veo en la lógica económica del tema de instituciones, vamos a hablar un poco de instituciones, porque paradójicamente en el lenguaje, en la discusión, en el discurso, justamente tiene mucho la noción de instituciones, se habla mucho de fortalecer instituciones. Hoy lo que vamos a tratar de hacer es ahondar en este concepto institucional para descubrir, bueno, qué significa y cómo las instituciones justamente se relacionan con la democracia, porque obviamente si hablamos de democracia procedimental, pues uno de los aspectos fundamentales de la democracia procedimental son las instituciones que tienen a cargo, pues solamente para la procedimiento, como la gente, por ejemplo, es una superelectoral. Entonces, la democracia representativa es uno de los 505 apellidos que vemos en la democracia. Su fundamento, digamos, central, es básicamente esa noción de representación. Ustedes ya lo habrán, digamos, descubierto en esta clase. Cada 4 años se nos pide a todos los ciudadanos de este país pensar en un candidato, en un partido, y obviamente el conteo, los procedimientos de la democracia, lo que hace es, obviamente, dar como ganadores, obviamente, los ganadores usualmente digamos tienen una serie de privilegios y los perdedores lo que hacen es traer, digamos, tratar de planificar una campaña nueva y ese básicamente ha sido la dinámica de los 18 años anteriores. Entonces, el punto central es cómo se garantiza que con esta, digamos, democracia representativa, que básicamente como digo, lo procedimental, se pueda garantizar lo sustantivo. Esa es la gran discusión que ustedes se da en la sociedad democrática, por supuesto, porque mucha gente identifica la democracia representativa como una democracia mínima o, como lo llaman también, una democracia fachada. Es cierto, en las circunstancias, por ejemplo, si nosotros analizamos la democracia representativa, probablemente vamos a encontrar muchas deficiencias, probablemente vamos a encontrar también muchos elementos que no son favorables a esta, digamos, democracia. Pero no por eso, obviamente, vamos a decir que hay que tirar el niño con la voz. La institucionalidad, de hecho, en la teoría del desarrollo de procesos que los proyectos de desarrollo que discutieron, básicamente cuál era, digamos, la diferencia entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, qué es lo que hace, por ejemplo, a Estados Unidos en el nivel de desarrollo y a Europa, por ejemplo, qué es lo que hace que el sistema político de Guatemala, por ejemplo, en sus países no lo pueda tener. Durante mucho tiempo las teorías del desarrollo discutieron este tema. Algunos pensaban, por ejemplo, que era el tema de la cultura. Por ejemplo, que los matemáticos llegamos tarde, de que los matemáticos a los que vamos a cada rato, como les decía, cuando alguien que se dice, ya sabe usted que no hay nada por de la cultura. Pero eso, obviamente, igual se dijo que también era la cultura, que era, bueno, una serie de la condición geográfica y una teoría, por ejemplo, que decía que básicamente
Los países que tienen más, digamos, riqueza de recursos naturales son los países que cae, digamos, lo que nos llaman la maldición de los recursos naturales. Porque obviamente si ustedes hacen el cruce, se van a dar cuenta que muchos de los países que tienen riqueza, digamos, en temas de recursos naturales, caen en una serie de luchas por el control de esos recursos naturales. Paradójicamente Guatemala puede ver de esa forma. Ustedes lo ven desde la otra perspectiva, Guatemala tiene todo para triunfar. La riqueza, digamos, cultural, tiene una riqueza también de recursos naturales, es un país lindo, la gente, digamos, es inteligente, es amable, tiene una serie de características, justamente, pero ¿qué es lo que hace que sistemáticamente los guatemaltecos no podamos superar nuestro pasado? La teoría diría es el tema de las instituciones. La fortaleza y la eficacia de las instituciones es lo que hace la diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados. De hecho, al final vamos a hacer justamente una frase de uno de los economistas, o de los economistas más destacados en esta materia, y ustedes se van a dar cuenta que sí, hay suficiente evidencia en el estudio para decir esta afirmación. La calidad de las instituciones es lo que hace la diferencia. Entonces, por eso me interesa en esta plática, para tratar de nuestra democracia, tratar de que ustedes entiendan qué se percibe cuando habla la autoridad democrática sobre el tema de las instituciones. Y que se dan cuenta que hay un largo, también trecho, que recorrer para fortalecer nuestras instituciones. Entonces hablemos, también habíamos dicho la semana pasada que uno de los mecanismos, una de las dimensiones más importantes de la democracia era la participación. Todas las nociones sobre democracia obviamente aluden a algún tipo de participación. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar ahora de esta dimensión de la democracia participativa. Cuando nosotros hablamos de la democracia participativa desde el punto de vista institucional, hay una lógica que dice justamente que las instituciones, en el entorno institucional, digamos, la participación puede verse, digamos, como un elemento positivo o negativo dependiendo del entorno institucional. Paradójicamente, ¿no? Ahí donde está, como les digo, la diferencia entre un entorno, lo que ellos llaman entorno institucional estable, y uno que no es estable, uno que la crea una incierto. ¿Cuándo hay un entorno incierto? Cuando las instituciones no responden de la misma manera frente a los casos, por ejemplo, cuando las instituciones son intermitentes o en todo caso ya no son demasiado débiles para actuar, cuando en la práctica la gente hace cosas diferentes a lo que las instituciones están diciendo, cuando hay un divorcio entre las prácticas de los ciudadanos y las normas de las instituciones. En todos esos casos tenemos instituciones inciertas o tenemos un entorno institucional incierto. Entonces, en la práctica, cuando la democracia, digamos, participativa o la participación ciudadana se desarrolla en un entorno institucional que no es estable, un entorno, digamos, que no da suficientes garantías, que no enmarca suficientemente la participación, lo que se produce muchas veces justamente es la violencia, y se produce muchas veces también los desbordes institucionales que no son capaces de ser controlados. Entonces, ¿qué se entiende entonces por instituciones? Esta sería como la lógica con la cual vamos a empezar ya más de lleno la plática, porque obviamente todo el mundo piensa en instituciones y en la práctica seguramente muy poco sabemos qué es lo que significa la institución. Vean, esta es una definición clásica de uno de los economistas que obviamente empieza a trabajar en este tema. Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, o más formalmente son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por eso es que vean ustedes cómo con esta definición de instituciones lo relacionamos con el tema de la democracia procesal. Lo interesante de esta perspectiva es que la teoría institucional moderna no es como la teoría institucional antigua o clásica. Por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad, me dieron de marxismo, es una de las perspectivas que no encajan dentro de esa perspectiva. Acuérdense ustedes que la teoría marxista decía, por lo menos era una de las cosas que se decía de manera muy larga, que la teoría marxista no dijo exactamente eso, pero digamos que era una de las instituciones más comunes de la teoría marxista, era justamente que el Estado era un instrumento de clase, que la clase dominante. Con esa perspectiva, entonces los que planteaban, digamos, esta visión, también pensaban en destruir instituciones, porque siempre el instrumento de la clase dominante es destruirla.
Estas misiones no son la única, digamos, hay muchas misiones como en la teoría liberal, por ejemplo, que plantea que el Estado es un topo para el desarrollo, digamos, de la libertad humana y de la, digamos, empresa. Pues obviamente todas estas teorías tienen como un denominador que vengan a las instituciones como un punto de llegada. Y por lo tanto lo ven como algo que es superficial o que en dado caso no es importante. Lo importante, por ejemplo, en el tema de los marxistas, por ejemplo, es el tema de ver cómo hacemos de manera, digamos, de que la clase dominante, pues obviamente fracase sin dominar la otra clase. Entonces aquí, más bien la perspectiva es al contrario. Usted quiere generar desarrollo, fortalecer instituciones. Usted quiere generar, digamos, democracia, fortalecer instituciones. Usted quiere evitar la corrupción, fortalecer instituciones. La teoría institucional dice justamente eso, que las instituciones son las reglas del juego, que otorgan ganadores y perdedores, que determinan, digamos, la posibilidad que tienen los ciudadanos por los actores, digamos, de llegar hasta donde quieran llegar o hasta donde, digamos, la ley les permita llegar. Entonces aquí tenemos un gran campo de estudio. Por ejemplo, si nos situamos en la acción del Congreso actualmente, en la mañana me decían a ver que habría que individualizar la acción de los diputados. No es así. Con estas reglas, quien llegue, digamos, va a tener la misma tentación de actuar exactamente igual como están actuando los diputados. Porque el entorno, digamos, favorece que haya demasiadas tentaciones, digamos, para hacer las cosas como se están haciendo. Entonces no hay problema de personas. Desde esta perspectiva, el problema de instituciones. Entonces, si los conceptos sociales y la historia condicionan profundamente la eficacia de las instituciones, aquí es donde vamos a empezar a conectar todo el tema del derecho con el tema de la cultura. De hecho, cuando hacemos, digamos, algunos autores lo hacen, hablan de la cultura del derecho. Cómo los ciudadanos, a partir de, digamos, incluidos en una cierta lógica, fortalecen por su acción la institucionalidad o la rehabilitan. Aquí hablamos entonces de un tema mucho más profundo que simplemente solamente leyes. Las instituciones efectivas y con capacidad de respuesta dependen, en el lenguaje del humanismo cívico, de las virtudes y prácticas republicanas. Aquí lo tengo que tener otra vez. Tocqueville llegó, digamos, a los años de los 1800 en Estados Unidos, cuando Estados Unidos estaba empezando a desarrollarse, y desarrolló un libro que se llamaba La democracia en América. Fue obviamente uno de los primeros, digamos, libros que hacen el recuento de lo que era Norteamérica en nuestros años. Y lo que descubre es justamente que las virtudes cívicas de la democracia son muy relevantes para llevar a cabo la democracia. Alguien me preguntó la semana pasada cuál era el problema de que la democracia no se mantenga. Bueno, que la mayoría de ciudadanos no tienen estas virtudes cívicas. ¿Cuáles son las virtudes cívicas del ciudadano? Solamente la tolerancia, el respeto a las leyes, la capacidad, digamos, de diálogo y todos esos elementos justamente que se llaman virtudes cívicas. Hace un tiempo, por eso es justamente cuando uno era más pequeño, uno le daba los virtudes cívicos, ¿no? Ahora, todo el tiempo lo quitaron y ahora lo volvieron a poner. Por ahí va un poco la cosa, ¿no? Los ciudadanos tienen que aprender justamente a respetar el espacio público y a respetar las reglas del espacio público. Porque ahí estaba lo cierto, el gobierno democrático no se debilita, sino que más bien se fortalece cuando está frente a una vigorosa sociedad civil. Entonces aquí hablamos justamente de que las reglas también tienen que ver con la acción de los ciudadanos. Y aquí tenemos un cuadro sinóptico para entender esta lógica, digamos, dónde están las reglas y dónde está, digamos, la acción de los ciudadanos. Bueno, realmente estamos hablando de dos tipos de instituciones. Eso es lo más relevante de la teoría institucional, digamos, en esta perspectiva. Cuando yo la primera vez que lo vi, yo era sociólogo, o me enamoré de sociólogo, y trabajaba como politólogo. Entonces, para mí, encontrar esta teoría fue justamente como una visión, porque todo lo que había aprendido en una carrera, aprender por la otra. Las reglas formales son la preocupación fundamental de los abogados y de los politólogos, que empiezan a ver justamente todo el tema del Estado. Y obviamente, este es el nivel, digamos, en el cual podríamos situar también este diplomado, que es el diplomado justamente de derecho electoral. Ver justamente todas las reglas formales que estructuran y que limitan la acción de los hombres. Y obviamente, en este, digamos, la institución, el tipo de institución que encargan las reglas formales son obviamente las instituciones, las leyes y reglamentos, que están enfocados en atacar problemas específicos que son del cumplimiento obligatorio del ejecutivo, ya más pertenecen al dominio de los públicos.
sea, usted, por ejemplo, llega al Tribunal Supremo Electoral y sabe que quiero tener la ley electoral de la ley, que quiero tener los reglamentos, todo lo que el tribunal te exige, se lo van a dar, por supuesto, y están disponibles para todo el mundo. En cambio, las reglas informales son parecidas a las formales, por la diferencia, obviamente, que no están sancionadas de esa forma. Y obviamente esas son reglas no escritas y convenciones, y obviamente sus objetivos son generar códigos y valores, son el cumplimiento voluntario y autocumplido, y obviamente precisamente el atraso o el populismo de los privados. Yo puse este ejemplo en la mañana y siempre lo pongo también. Cuando usted llega a una casa, digamos, la han invitado conmigo a una cena, usted no va a llegar igual que cuando llegó al tribunal diciendo a ver el código de, digamos, el tribunal no va a decir el código de ética o el código de conducta en la casa. Porque obviamente, ¿quién tiene un código, digamos, de conocimiento social? Pero eso no significa que no haya reglas. Todas las casas y todos los hogares tienen reglas. Obviamente las reglas van variando de cada casa. Si usted va, por ejemplo, a una casa, por ejemplo, de japoneses, no va a necesitar los zapatos en la entrada. Si usted va, digamos, a una casa de mexicanos, donde usted, por ejemplo, reunirse alrededor digamos, de la mesa y digamos, la lógica es que no puede levantarse hasta que el papá se levante, digamos, la persona en el lugar se levante, entonces se va a quedar alrededor de la mesa. Hay una serie de reglas justamente que determinan qué se hace y qué no se hace en la casa. Y lo que dice la gente, a veces tiene que observar más o menos, dependiendo, como dice el dicho, a donde vaya a lo que quiere, ¿no? Este es un código de comportamiento. Y se maneja de la misma forma que se maneja el tema institucional en el ámbito del Estado. Entonces, lo interesante es que la teoría institucional dice, a ver, ¿por qué cómo que esas dos instituciones de esa forma, digamos? Porque obviamente las dos tienen relación. Y muchas de las cosas que no se pueden hacer en un nivel, se deben, digamos, a lo que ocurre en otro nivel. Digamos, bueno, entonces, como dice aquí, hay un campo de estudio, digamos, multidisciplinar cuando hablamos de instituciones desde esta perspectiva. Prácticamente todas las disciplinas tienen algo que decir cuando hablamos de instituciones, y obviamente entonces cuando hablamos de democracia participativa y de democracia sexual, pues ya digamos un estudio de digamos de arte. Entonces, si quieres entrarnos ahorita en lo formal, para ir, digamos, avanzando, digamos que ustedes quede claro esta perspectiva que es muy novedosa. Bueno, no tan novedosa, pero que está sobre la entonces, digamos adelante. Vean ustedes la importancia del derecho y de la institucionalidad formal. Como dice este autor, el derecho como orden estático de normas, como orden dinámico de actos de aplicación de esas normas, es para los seres humanos una circunstancia que afecta profundamente, aun a veces de forma inadvertida, sus vidas, sus relaciones personales, su libertad y sus bienes. Obviamente, la ley nos pone los límites a la ley y nos posiciona de una manera que nosotros no podemos advertir. Por supuesto, tanto que las reglas se cumplan como que las reglas no se cumplan, ambos elementos funcionan profundamente en nuestra vida. Y lo que dice el señor es que nosotros planificamos nuestra vida en función de las reglas vigentes, o esperando que las reglas se cumplan, cualquiera de los dos elementos. Nuestros planes de vida como seres humanos dependen en una medida muy relevante de su existencia. El derecho puede hacerlas posibles o obstaculizarlas. Puede determinar que sea seguro, que sea matador y que sea inseguro. En definitiva, el derecho es un componente extremadamente importante del proceso de nuestras decisiones y planes en el proceso de la democracia. Las reglas, el derecho nos permite, digamos, definir una democracia sana, funcional, o una democracia, digamos, como la nuestra, que tiene muchísimos problemas. Y eso se debe justamente a la inadecuación de las reglas formales. Entonces, el otro elemento, digamos, acuérdense ustedes que estamos hablando entre las reglas formales y las informales. Las reglas formales, para que tengan alguna capacidad de ser cumplidas, deben especificar los valores, especificar de los cuales, digamos, que se establecen de manera indefinida. Las institucionalizan, ahí donde aparece justamente el concepto de institucionalización. ¿Cuál es el problema de muchas normas del ámbito de lo formal? Por ejemplo, muchas veces en la administración pública se desarrollan soluciones ad hoc para problemas ad hoc. Ese es un problema colombiano.
de largo plazo, pues cuando llegan las nuevas condiciones, las nuevas autoridades, probablemente van a echar por tierra esa solución a los no la van a institucionalizar. Entonces, se pierden muchas experiencias positivas en Guatemala porque se manejan en el ámbito, digamos, de la no institucionalización. Entonces, por supuesto, estos ejercicios son interesantes, pero al no certificar los elementos, al no institucionalizarlos, pues obviamente se pierden, porque obviamente, pues, así como se establecieron, pueden ser cambiados. Entonces, la ley lo que hace es especificar este tipo de cosas, las institucionalizan, las elementos, digamos, de la población. Y obviamente, lo que debería especificar son los ideales y valores de la sociedad. Lo que debería, digamos, entrar de largo plazo es lo que la sociedad espera. Cuando hay leyes que no responden a la lógica de la ciudadanía, pues ahí tenemos un problema de ley. Porque entonces hay un desborde o una, digamos, un quiebre entre lo que la ciudadanía espera y lo que las leyes están mandando. Probablemente este es uno de los problemas fundamentales que ya se dan. La institucionalidad informal, por el contrario, digamos, un campo mucho más amplio. Es un rango muy grande, como dice ahí, de valores, conducta, de patrones de conducta, de ideas religiosas, un campo muy grande realmente de elementos que hacen justamente que una sociedad se comporte o se deje comportar. Ese es el punto. Hay una serie de elementos, digamos, culturales que determinan que la gente obviamente se maneje en el ámbito de lo social con una lógica parecida a la que se da en el ámbito del derecho. Solo que en este caso, por supuesto, estamos hablando de elementos que no están suficientemente formalizados. De hecho, no se pueden formalizar muchos de estos elementos. Pero eso no significa que no tengan sanción. A nivel, digamos, social, la sanción es obviamente social. Usualmente, digamos, en Kenia, por ejemplo, la revisión social son mecanismos que manejan el sistema. Entonces, aquí tenemos un pequeño, digamos, como esquema para que ustedes tengan claro realmente los dos tipos de instituciones que se manejan en una sociedad. Ambos, las leyes y reglamentos del Estado de Derecho, como los usos y costumbres y la cultura y las reglas, digamos, de lo apropiado que se manejan en la sociedad, ambos tipos de instituciones pretenden regular la conducta de los seres humanos. Eso es lo relevante, por supuesto. Que obviamente todas las leyes, todas las normas, todas las costumbres, todos los valores pretenden modificar conductas. Y no tiene sentido. Imagínense si nosotros, cuando éramos pequeños, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, mi mamá siempre decía, yo no aquí la vida. A veces me molestaba, porque uno era el único día que uno más o menos tenía de tanto. Aquí era la vida. Bueno, es una regla, cumplía, ¿no? Para eso, digamos, si en dado caso existe la regla, vamos, como digo ahorita, pero no te va, solamente es una regla que es lo mismo que ocurre en el caso de las leyes, que están escritas, están sancionadas públicamente, pero tienen disponibilidad de mantenerlas. De acuerdo, justamente, por ejemplo, las reglas, la ley, digamos, justamente que decía que los ciudadanos no podían viajar dos personas en la moto, y todo el mundo andaba hasta dos o tres en una moto. Estos son casos justamente de debilidad institucional, porque obviamente los reglamentos, también las costumbres, obviamente están para cumplir. Cuando dejan de cumplirse, pues obviamente hay un problema fundamental. Y aquí tenemos, obviamente hay que hacer la relación que cuando hablamos de informalidad no hablamos de legalidad, no es exactamente lo mismo. Por supuesto hay reglas informales que son legales, pero no todo lo legal es ilegal. Aquí tenemos un universo justamente de normas, cuatro grandes niveles, justamente que se pueden determinar justamente esa lógica, justamente que para que se vea justamente que el ámbito de las reglas es legal. El primer nivel justamente es el ámbito de la sociabilidad, de lo informal, de la práctica, digamos, de las culturas, las normas culturales y todos los elementos que mantienen unidad a la sociedad. Como dice ahí, son instituciones relacionadas a la estructura social de la sociedad. Son instituciones principalmente informales, tales como relaciones, normas sociales, que usualmente son a la persona. Define la forma, las conductas, digamos, de las personas. El segundo nivel ya tiene que ver con reglas jurídicas, perdón. Para abajo son reglas jurídicas. Reglas del juego. Reglas del juego, digamos, básicamente el macro. Básicamente, que definen la naturaleza de una sociedad. Los derechos de propiedad, por ejemplo, y el sistema jurídico, que son horizontes de largo plazo. Usualmente en ese nivel tenemos también que cambiar, por ejemplo,
El otro ya se refiere, digamos, a reglas relacionadas con el sistema político y con el juego, digamos, electoral, por ejemplo, y la relación entre los reyes. Este era un elemento, porque el gobierno europeo justamente se mandó una propuesta para cambiar esa relación, digamos, de definición de reglas del gobierno de las estructuras privadas de un país y relaciones contractuales. Y el último es el nivel más concreto, que es el nivel, digamos, de la asignación de mecanismos disponibles por cada uno de los actores. Son reglas relacionadas con la asignación de recursos que tiene cada uno de los actores, o qué pueden hacer los actores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los tres primeros son horizontes de largo plazo y el último es un horizonte de corto plazo. Lo que quiero que ustedes vean es que el de arriba, el horizonte del, diríamos, más largo. Vean ustedes lo importante que diríamos verlo desde una perspectiva. Guatemala tiene apenas 28 años de democracia. Frente a democracias consolidadas de largo plazo, por ejemplo, la norteamericana, que tiene más de 2 siglos de democracia, los ciudadanos han tenido suficiente tiempo para generar las decisiones cívicas. Eso significa que cambios en la ley no necesariamente cambian automáticamente la cultura de la sociedad. Hay que hacer, digamos, esfuerzos para que los ciudadanos guatemaltecos que solo tienen la calidad de ciudadanos, digamos, a nivel legal, adquieran realmente la ciudadanía, pero no en el legal nada más, sino además su condición de ciudadano, que puedan, digamos, hacer darles las reglas y que obviamente se empoderen de todos los miembros. Digamos. Y aquí está, digamos, obviamente uno de los elementos más importantes que tiene esta teoría es tratar de ver cómo se relaciona lo informal con lo formal. Entre la formalidad y la incapacidad del sistema formal para satisfacer las necesidades sociales generan soluciones informales. Y lo interesante, cada vez que se intenta formalizar una sociedad, seguramente van a resolver con, digamos, soluciones informales. Eso se puede evitar. Si el sistema formal no es capaz de producir los bienes y servicios requeridos por todos los miembros de la sociedad, las soluciones informales serían más tan necesarias y por eso estarían menos arregladas. Piensen ustedes, por ejemplo, en el mercado de guarda. Es todo, diríamos, un mundo de instituciones informales. Y lo peor es que las posibilidades que sean formales es muy lejana. Se tienden y vamos a encontrar un montón de prácticas de instituciones informales en nuestra sociedad. Y esta, justamente, quizás es uno de los principales problemas de esta sociedad. Lo formal y lo informal muchas veces siguen caminos separados. Paradójicamente, mientras más organicemos a la sociedad, más resistentes se vuelven nuestros instrumentos por organizar. Y lo orden general es todo, la economía formal crea su propia informalidad. Vean, ahí, digamos, lo que hay que aprender entonces es a tratar de ver, digamos, como la formalidad y la informalidad van por los mismos caminos. El problema, como vamos a ver más adelante, es cuando la formalidad y la informalidad empiezan a variar de caminos, empiezan a chocar, empiezan a conocerse mutuamente, ahí está justamente el problema. Por eso es que, vean ustedes, por ejemplo, sistemáticamente la municipalidad de León con los consumidores de la calle, y es un efecto, digamos, como una manifestación, si quieren ustedes, de cómo la formalidad y la informalidad están en franca oposición. A las personas están más dispuestas a establecer lazos de confianza y cooperación entre sí, en la medida en que tienen confianza en las instituciones públicas y concretamente en la capacidad del poder judicial de sancionar con rapidez y eficacia eventuales transgresiones. Aquí vamos a empezar a introducir otro tema, que realmente me interesa que ustedes vayan, digamos, viendo, digamos, la complejidad también del tema institucional. Cuando nosotros, digamos, tratamos de ver la fortaleza o la capacidad de las instituciones justamente de cumplir sus objetivos, aparece en el concepto de capital social. Capital social es un concepto que en ciencias sociales es muy interesante, porque cuando se empezó a trabajar el concepto de capital social era igual que como los economistas hablaban de capital económico. Si usted quiere poner una empresa, pues seguramente tiene que contar con capital económico. Pues en ese sentido, si usted quiere tener una democracia, tiene que tener capital social. Porque si no, ¿con qué lo hace? Con la gente, digamos, con la gente, con los ciudadanos, es como lo que se llama la democracia. Con los ciudadanos, justamente con la que se fortalece o no a las instituciones. Entonces necesitamos, digamos, la cooperación de la ciudadanía para poder generar, digamos, todas estas lógicas que estamos haciendo. Entonces, en la práctica, la capital social es un elemento justamente muy importante para entender esta lógica. Dice, de modo similar, la cooperación y beneficio de un bien público se ve favorecida por la credibilidad de las instituciones públicas que están cumpliendo los funciones.
lo vuelve absolutamente como un ciclo virtuoso.